abran sus Biblias en la primera carta del apóstol San Juan y que vayan hasta el capítulo 5, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a ver los versículos de clausura de la carta, versos 13 al 21. Y nos dice Juan, verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Padre, Dios y Salvador nuestro, te pedimos ahora en este momento de quietud y atención a tu palabra, que la bendigas a nuestro bien, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Un camino de certezas. De eso voy a hablar esta mañana. Un camino de certezas. Y pienso yo que es un título muy apropiado en un mundo y en una sociedad donde todo es incierto. Es muy difícil hacer planes cuando vemos que las cosas están cambiando. Las cosas hoy están tremendamente aceleradas. Y prácticamente cada semana que prendemos la televisión o leemos los periódicos, encontramos que no logramos procesar la información, porque es tan rápido el cambio que se está suscitando en todas las cosas, en todos los ámbitos, vuelvo a repetir, que nos agarra con la guardia baja. No estamos listos para encarar todo lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces en ese mundo inseguro, mucha gente se pregunta, pero bueno, a ver, ¿podemos vivir seguros en medio de todo esto? ¿Realmente hay algo donde uno se puede afirmar y mirar con un poco de seguridad? Y cuando miramos el cristianismo, muchos se preguntan en la actualidad, ¿es seguro el cristianismo? ¿Estoy en la fe correcta? Muchos se preguntan, a ver, ¿es segura nuestra salvación? ¿Es seguro lo que nos enseña la Biblia en cuanto a la protección de Dios mientras vamos caminando por este mundo? ¿Es seguro el tema en lo tocante a la eternidad? Porque mucha gente dice amén a definiciones teológicas. Es decir, decimos, bueno, yo creo la salvación porque la Biblia lo dice, pero dista de ser una convicción en el corazón, algo que se ha enterrado adentro nuestro. Y ¿saben una cosa? La Biblia no está para darnos seguridad intelectual solamente, sino para darnos seguridad existencial. Que el cristiano camine convencido que las cosas que Dios nos promete, no solamente en cuanto a lo que hizo por nosotros, sino lo que está haciendo ahora como hijos suyos y lo que promete hacia el futuro, que son cosas que sí son seguras. En ellas sí
podemos confiar? Un camino de certezas. ¿Cómo es tu caminar diario? ¿Es un camino certero o tienes tus dudas? Eso es algo que no le digo que me lo respondan a mí, eso es para que reflexionen un ratito. Noten que Juan dice en el versículo 13, otra vez, miren, síganme con sus Biblias, dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Y déjenme hacer un paréntesis acá. Qué lindo es esto, de que estos hombres de Dios hayan decidido, movidos otra vez por el Espíritu Santo, de escribir estas cosas. Porque pónganse a imaginar a ustedes qué hubiese pasado si estos señores, los apóstoles, no hubiesen decidido escribir o registrar las enseñanzas que ellos habían recibido del Señor Jesucristo. Siempre hubo personas que han tratado de modificar las ideas de otros. Si alguien escribe una tesis, por ejemplo, algún asunto filosófico, en el ámbito de la metafísica, y se publica la tesis, no va a pasar mucho tiempo que aparezca otro que se sienta a escribir la contratesis. De decir, no estoy de acuerdo con este. Y con buenos argumentos y una buena retórica puede mover la opinión de aquellos que leen el primer autor hacia otra dirección. Y luego aparece un tercero y un cuarto y un quinto. Y ya acá en nuestra sociedad del oeste, que tenemos una fuerte influencia de la cultura griega en cuanto a manera de pensar o de concebir el mundo, venimos 2000 años discutiendo y cambiando nuestras perspectivas. Imagínense entonces que si aquellas enseñanzas que pasó el Señor Jesucristo a los apóstoles no se hubiesen escrito, hubiesen entonces los falsos maestros que inundaron la iglesia del primer siglo y ha sucedido hasta el presente, hubiésemos terminado con un cristianismo completamente desfigurado. Es más, no hubiésemos tenido un compás, no hubiésemos tenido un mapa de ruta en materia de doctrina que nos sirva como modelo de qué es lo que tenemos que creer y qué es el Evangelio, ¿no es cierto?, en esencia. Hubiésemos terminado creyendo en mitos, en fábulas y en cualquier tipo de disparates. Así que gracias a Dios, y qué bueno es entonces que estos hombres fueron movidos por Dios a escribir para que se pueda conservar la palabra de Dios hasta el presente. Y, a ver, yo insisto, hermano querido y hermana, que hoy día la palabra de Dios ha pasado a un plano secundario en la adoración cristiana. Hoy no se lee la Biblia, no digo que no, pero no se estudia la Biblia. No se medita en lo que dice la Biblia. Y la Biblia no es solamente para ser leída, es un asunto de sentarse a escuchar lo que nos está diciendo nuestro Padre. Cuando los chicos en la casa nosotros les hablamos y le decimos, te vas a sentar y me vas a escuchar, esperamos que ese chico nos dé su atención, ¿no es cierto? No simplemente que escuche el sonido de mi voz, que a los 5 minutos le preguntamos, ¿qué te dije hace un rato? No sé, me olvidé, qué sé yo. Pero ¿cómo? ¿No te estuve hablando? Sí, yo te escuché, pero no te di ni 5 de la hora. No, lo que esperamos es que cuando los sentamos a hablar es que se escuche, se tome nota y se ponga en práctica los consejos y las cosas que les decimos a nuestros hijos. Y con Dios es igual. Dios nos dejó las Escrituras, su santa palabra ahora impresa, para que nosotros podamos no solamente leerla como leemos un libro común y corriente o una revista, sino para que nos podamos sumergir en la mente de Dios, de meditar por qué nos dice las cosas que nos dice, qué cosas nos dice Dios, qué es lo que quiere hacer de nuestras vidas, que llegamos a entender la mente y el corazón de Dios, en un grado limitado, definitivamente, porque Dios es un Dios infinito, y nosotros seres finitos, y entonces no vamos a abarcar toda la mente de Dios. Pero lo que Dios quiso revelarnos lo ha plasmado en las Escrituras. Así que lindo es que estos hombres, como dice acá Juan, nos ha escrito estas cosas. Ahora, ¿qué cosas nos escribió Juan? Tenemos que preguntar. Él dice, os he escrito estas cosas. Bueno, ¿qué cosas nos escribió?
Y esto nos remonta un poquito para atrás al capítulo 1, el capítulo de introducción. Vamos a hacer un survey rápido porque me quiero concentrar en estos versículos. Pero ahí en Primera de Juan, capítulo 1, váyanse al verso 1, por ejemplo, donde este hombre dice, lo que era desde el principio, y luego al final dice, tocante al verbo de vida. Lo del centro es importante, no estoy restando la importancia, pero me quiero enfocar en este asunto. Lo de adentro dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, es decir, la experiencia de estos hombres que escriben y vieron al Señor. Dice entonces, lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida. Y quiero que tomes nota que Juan lo primero que hace al introducir esta carta es plantearnos la preexistencia de Cristo Jesús. No es, el flaco, no es el cuate, Jesucristo. Es el Dios preexistente. Vuelvo a insistir, dice el que era desde el principio. Esto encaja muy bien con la teología juanina. Si ustedes hacen un poquito de memoria, van a ver que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, arranca diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero insisto, dice, en el principio. Vale decir que cuando se armaron todas las cosas en esta creación, en este cosmos, ya era el Verbo. Así que apunta a ese Cristo preexistente. Y vuelvo a insistir, al final dice, lo tocante al verbo de vida. Entonces, acá está hablando de ese verbo que eventualmente, otra vez, insisto, en el Evangelio, nos dice, se hizo carne, asumió forma humana. Y Pablo les recuerda esto a los creyentes porque se habían metido dentro de la iglesia algunas personas que estaban empezando a cuestionar la doctrina de la encarnación. Pensaban o consideraban que era imposible que Dios pueda asumir forma humana. Y eso lo encuentran ustedes, después lo investigan bien, en el capítulo 4 de esta primera carta del apóstol San Juan. Así que Pablo trata de dejar de entrada que él, al Cristo que sirve, es ese verbo eterno, ese Dios que se hizo carne y que estaba siendo cuestionado por algunos falsos exponentes. Una falsa doctrina, una falsa cristología dentro de la iglesia cristiana. Ahora bien, ¿para qué escribió estas cosas? Bueno, hay tres propósitos en la carta. Insisto, voy a pasar rápido a dos de ellos y me voy a concentrar en el tercero. Número 1, para que tengamos pleno gozo. Capítulo 1, versículo 4. Juan nos escribió, y en un sentido podemos decir, Dios inspiró a Juan. ¿Para qué? Para que nosotros, los cristianos, vivamos una vida de pleno gozo. Dice este hombre, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Acá la palabra pleroo quiere decir un gozo completo, no algo que vamos agarrando en el camino, no, es para que vivamos el cristianismo henchidos el pecho de satisfacción, de gozo, de alegría. Ahora, caminando y viviendo con pleno gozo, ¿por qué? Bueno, verso 3, porque tenemos comunión con Dios el Padre. Nos dice Juan que ellos, los apóstoles que vieron a Jesús, palparon a Jesús, pudieron disfrutar, ¿no es cierto?, ese tiempo con Jesús. Nos dice ahora que nosotros podemos tener comunión con ellos. Fíjense ahí en el verso 3. O sea que el tema no es de que solamente los apóstoles, esa élite cerrada, ese cuerpo de hombres que estuvieron cerca del Señor fueron los que se pueden gozar de comunión con el Señor. No, dice, ustedes ahora pueden tener comunión con nosotros, esos apóstoles. Lo mismo que sentimos nosotros, ustedes lo pueden sentir. Y comunión quiere decir coparticipar, no simplemente estar con alguien. Muchas veces la gente interpreta la palabra comunión, la palabra es en griego koinonia, que quiere decir estar con el otro,
Y bueno, estamos en la iglesia y tenemos comunión unos con otros, pero en realidad la palabra quiere decir copartícipes, participar con el otro, compartir mutuamente. Este hombre está diciendo, nosotros ahora nos gozamos plenamente porque coparticipamos unos con otros, es decir, con los apóstoles, y luego dice, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Frena un poquito ahí, ponte a pensar la dimensión de lo que nos está diciendo el apóstol Juan acá. Nosotros salimos de la iglesia, andamos todos los días en el trabajo, en el corre de todos los días. La vida nos da cachetazos. Ahí estamos esquivando a veces, ¿no? Somos buenos boxeadores y tratamos de ver cómo zafamos algunas de las embestidas negativas de la vida. Pero qué lindo es saber que Dios comparte su gloria, su presencia con nosotros. Y te digo esto, hermano, para que recuerdes todos los días que no estás solo, que Dios está compartiendo contigo su presencia, su gloria, su providencia, su cuidado. No estamos solos. Y este hombre quería que los hermanos entiendan esto. Así que entonces les escribe para que ellos tengan gozo pleno de la realidad de que Dios está con nosotros. Y sabes una cosa, qué lindo es esto, porque en un sentido es un mensaje que se ha perdido hoy. La gente hoy piensa que el gozo es un asunto de... Acabamos de cantar, y qué lindo, ¿no? Que cantamos con ganas, pero que eso es el tema del gozo. Yo me gocé en la iglesia, cuando cantamos de lindo en la iglesia, me gozo cuando el Señor me da un auto nuevo, me gozo cuando, qué sé yo, los instrumentistas hacen un buen trabajo, me gozo cuando paso un tiempo con mis hermanos. Y está bien, es lindo gozarse así, pero el cristianismo es mucho más que eso. Nos podemos gozar comiendo un asado por ahí en un parque. Nos podemos gozar cuando nos vamos de vacaciones. Pero nada de eso se compara con tener coparticipación con la presencia de Dios. Eso produce un gozo en medio del hambre, en medio de la miseria, metidos en un calabozo por causa de Cristo, pasando las mil y unas. Estaba hablando con unos hermanos queridos de Venezuela que vienen de allá de un calvario, de una situación difícil, y sin embargo estoy seguro que los cristianos van, se arrodillan y cantan con gozo, porque a pesar de las crisis están allí diciendo, Señor, tú estás con nosotros. Pablo, cuando estaba preso en Filipos, estaba pasando las mil y una, y sin embargo se puso a cantar himnos, alababa a Dios y los demás tomaban notas. Era un hombre cuyo corazón palpitaba de gozo. ¿Y por qué era eso? Porque tenía a Dios presente, porque tenía comunión con ese Dios. Y pase lo que pase, sabía que su vida estaba asegurada y se henchía de gozo este hombre en eso. Número uno, para que tengamos gozo. Número dos, para que tengamos prudencia. Nos escribe para que tengamos prudencia. Capítulo 2, versículos 12 al 14, dice, os escribo a vosotros hijitos. Luego dice verso 13, os escribo a vosotros padres. En el medio, os escribo a vosotros jóvenes. Vuelve otra vez al final del verso 13, os escribo a vosotros hijitos. Verso 14, a vosotros padres. Otra vez a vosotros hijos. Así que tenemos aquí, la palabra hijito se refiere a toda la congregación de creyentes. Y luego habla a los padres y a los hijos, a la familia, la escala social. Nos habla a todos, en otras palabras. Y otra vez, os escribo a vosotros, ¿por qué? Bueno, verso 12 dice, porque vuestros pecados fueron perdonados. Otro día les debo una explicación más exegética, más profunda y detallada de esto, pero por ahora quiero correr un poco, ¿no? Dice allí, entonces, vuestros pecados fueron perdonados. Los escribo a ustedes para que tomen nota que sus pecados han sido perdonados en primer lugar. Qué lindo es esto. Una vida tranquila, siendo que el pecado, esa vida de suciedad, de delito en cuanto a Dios se refiere, eso Dios lo ha tratado. Pero atención, dice que eso fue arreglado en Cristo Jesús, porque dice allí en su nombre. El tema del pecado no lo vas a arreglar yendo a la iglesia, leyendo la Biblia,
rezando, haciendo ritos, tiene que ser en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo hace 2000 años a dar su vida en la cruz del Calvario, para darte salvación y justificarte por causa del pecado. El verso 13, otra vez, dice allí entonces que Dios hemos conocido al Padre, hemos llegado a conocer, es la palabra griega. El verso 13 dice, porque conocen al Cristo preexistente. Dice otra vez, os escribo a vosotros porque conocéis al que es desde el principio, y nos devuelve otra vez al capítulo 1, verso 1. Y luego, el verso 3 en la segunda parte, porque habéis vencido al maligno. En este caso, fíjense en que se refiere a los jóvenes. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis. Otra vez, no tengo tiempo para explicar esto. Pero la pregunta es, ¿por qué le dice a los jóvenes han vencido al maligno? ¿Por qué no se lo dice a los padres y a los demás? Hay mucho para hablar de esto, pero probablemente una de las razones es porque el diablo, y acá jóvenes escúchenme, y no jóvenes de adolescentes, las hombres y mujeres jóvenes. El diablo invierte tiempo para agarrarlos a ustedes especialmente, más que a los veteranos. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces los veteranos ya son suyos, o los veteranos que caminaron tiempo con Cristo no son fáciles de doblarse. Ya están tan agarrados del Señor, han madurado, que el diablo trata, pero se da cuenta que la cosa es difícil. Es muy difícil mover a un cristiano firme y hacerlo caer. ¿Se dan cuenta? A menos que uno no esté muy maduro, que digamos. Pero con los jóvenes es distinto. Es un trabajo en progreso. Es terreno fértil. No está formado, se está formando. Y el diablo sabe entonces que si agarra al joven y lo gana, tiene asegurado al hombre que va a ser mañana. Entonces, si el diablo quiere tener control de la sociedad, va a tratar de agarrar a los jovencitos. Porque esa sociedad eventualmente, que ahora es potencial en las escuelas, es potencial, ¿no es cierto?, en los primeros años de la vida, ese chico, si lo agarra y lo forma, eventualmente va a ser un militante de las cosas del mundo y por lo tanto entonces habrá ganado esa generación. En lugar de glorificar a Dios, va entonces a seguir las cosas de este mundo. Así que por eso es que este hombre dice que los jóvenes han ganado, mejor dicho, dice allí, habéis vencido al maligno. Ahora, noten que habéis vencido al maligno, no te olvides que dice por la palabra de Dios. Y esto es importante teológicamente, porque no es que el joven toma decisiones y él es el que vence al maligno, sino que es la palabra de Dios lo que va a ayudarle al joven a tomar las decisiones correctas frente a los embates y las amenazas de este mundo. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 6, nos indica que la lucha del creyente no es contra hombres, dice contra sangre y carne, sino contra estas huestes espirituales de maldad. Dice en el versículo 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y este tipo de fuerzas en el campo etéreo, ¿no es cierto?, en el campo invisible, pero que son reales como lo material y están en actividad. Y entonces, ¿cómo hacemos frente a estas cosas? Dice, hay que vestirse de la armadura de Dios. Y si tú sigues leyendo, vas a notar entonces que allá en el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para poder hacerle frente a estas fuerzas siniestras, hay que vestirse como corresponde. Y lo que tenemos que tener entonces es la palabra de Dios, que no es tu espada, sino que la espada del Espíritu de Dios en nosotros, para poder ser usada y aplicada a ciertas circunstancias y poderle hacerle frente a este enemigo de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces dice, los jóvenes han vencido al maligno, pero la victoria descansa en el poder y la enseñanza que nos da, la dirección, la orientación que nos da la palabra de Dios. Entonces, dice este hombre que nos dice allí, os escribo a vosotros. ¿Para qué? Número 1, para que tengan cuidado de las tentaciones de lo temporal.
cuidado con esto. Les escribo para que no cedan a las tentaciones de lo temporal. Capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, etcétera. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, más adelante dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y verso 17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos. Sí, Juan lo que quiere es que nosotros no estemos atados a lo temporal, porque Dios nos ha dado lo eterno, la vida eterna, las riquezas eternas, comunión con un Dios eterno. Qué triste es que un cristiano viva para lo temporal y no lo permanente. Es para pensar eso. En capítulo 4, tengo que correr un poquito, versos 5 y 6 dice, ellos, hablando de falsos maestros en la iglesia, dice ellos, otra vez voy a correr porque después en casa, por favor, mírenlo bien, capítulo 2, versos 18 y 19, habla de anticristos, que se han levantado falsos maestros que inculcan una doctrina anticristo, contraria a Cristo. Y en el capítulo 4 expande un poquito este asunto y dice, ellos no son, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, en cambio, dice, somos de Dios. Así que Él lo que quiere es que tengamos prudencia, y es por eso que nos escribe, porque mientras estemos en este mundo, no quiere que quedemos pegados e influenciados por falsas enseñanzas y, las cosas que tiene el mundo para ofrecernos. Así que bueno, eso es un survey general de la carta. Tenemos número 1 entonces que nos escribe para que tengamos pleno gozo. Número 2 nos escribe para que tengamos prudencia. Y número 3 nos escribe para que tengamos certeza. Gozo, prudencia, certeza. Dice allí en el capítulo 5, verso 13, estas cosas escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. El verbo original acá, oida, en ese versículo, que dice, se traduce allí como de saber, habla de un conocimiento pleno. No es algo que vamos adquiriendo, sino que ya. Él escribe para que ustedes ya sepan, tengan la absoluta seguridad que tienen. No es un asunto de que a lo mejor van a llegar eventualmente a conocer que es posible la vida eterna. Según como ustedes caminen, eventualmente vamos a ver si yo les doy o no les doy la vida eterna. No, eso no es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, les estoy escribiendo para que ustedes que ya van caminando con prudencia en el mundo, vayan caminando con la absoluta seguridad, la total certeza que la vida eterna es un asunto garantizado. Que tengan ese conocimiento claro, es un conocimiento firme. El tema con Dios está cerrado, no hay más nada que discutir. O sea que el cielo para el creyente no es una posibilidad. El cielo para el creyente es una realidad. Para el que no es cristiano sí es una posibilidad. Es una posibilidad porque solamente cuando responda al Evangelio, entonces Dios lo hace un miembro del cielo, de la familia del cielo. Pero cuando venimos a ser cristianos, ese asunto, a lo menos eso es lo que nos plantea Juan, dice, está totalmente asegurado. Y yo quiero escribirles para que ustedes tengan esa seguridad. Por lo tanto, debido a esa seguridad o garantía afirmada, nos dice el versículo 14 que ahora tenemos confianza. Dice otra vez, y esta es la confianza que tenemos en Él, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la confianza que tenemos? Bueno, número 1, confianza en la oración a Dios. Verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿dónde está la confianza? Él nos oye. Sí, cuando nosotros hablamos con alguien y ese alguien está ahí
qué sé yo, está sentado, parado, y nosotros gastamos saliva hablando y hablando y hablando, y la persona parece que está distraída, no presta atención, nos vamos diciendo, pero ¿me habrá prestado atención este tipo? Yo no sé. Y a lo mejor dicen, a veces en casa pasa eso, ¿no? Las señoras a veces dicen, yo quiero que me escuches, ¿eh? Cuidado cuando la mujer dice, tenemos que hablar. Cuando la señora lo agarra a usted y le dice, mirá, viejo, hoy tenemos que hablar. No es eso lo que le está diciendo la señora, ¿eh? Esto es un desliz, pero bueno. Mi consejo pastoral es este, cierra el pico, no diga nada. Porque ella no le está diciendo, tenemos que hablar. Ella cuando le dice eso está diciendo realmente, ahora me vas a escuchar. Ni se le ocurra abrir el pico porque se va a meter en un lío. Así que, cuidado. Las señoras hay que saberlas leer. Pedro decía que hay que vivir con ellas sabiamente. Así que usted cierre la boca y escucha. Ahí es cuando Santiago cae en, ¿no es cierto?, nos viene bien. Seamos rápidos para oír, lentos para hablar. Pero entonces la señora se ofende cuando ve que estamos mirando la luna. ¿Me estás escuchando? ¿No ves que te estoy hablando? Presta atención. La señora tiene la inseguridad si estamos en sintonía con ella, ¿no es cierto? Y muchas veces tiene razón, ¿eh? A veces la señora la tenemos delante y nos está hablando y estamos moviendo la cabeza mirando el partido de fútbol. Por favor, habla de este lado que me pierdo el gol. Bueno, ¿qué cosa, no es cierto? Porque la Biblia nos garantiza que cuando nosotros hablamos con Dios, Dios te oye. Dios toma nota de todo lo que estamos diciendo. Dice Juan, tengan confianza. Mientras tú vas por el derrotero de la vida, no dudes si Dios está tomando nota de tu vida. Habla con Él. Presentas las peticiones de tu corazón y la confianza es que este Dios, otros dioses no escuchan. Tú puedes doblar la rodilla, por eso al final termina diciendo, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque el ídolo no es nada. El ídolo tú le puedes hablar todo el día. A lo mejor te sientes bien porque lo usaste el pedazo de yeso como una terapia, ¿no es cierto? Y la autoterapia a veces es buena psicológicamente hablando, pero no sirve para el alma. Pero entonces, si tú le hablas a un yeso, a una estatua, no te escucha. Dios sí te escucha. Y esa es la confianza que tenemos, que cuando hablamos con Dios, Él toma nota. Pero cuidado con esto. Hoy se enseña a menudo que si nosotros pedimos el deseo de nuestro corazón, Dios dice, te estoy escuchando, acá está. Es decir, podemos pedirle a Dios lo que nosotros querramos. Y siempre insisto en la oración de hoy de materialista, dame el auto, dame esto, dame aquello, Señor, dame acá, quiero más plata. Entonces los predicadores dicen, usted traiga la semilla, ponga $5,000, $10,000, si usted trae más, Dios le va a dar más. Y todo este evangelio raro que está dando vuelta en la actualidad, ¿no? Que es un pillaje. Bueno, la Biblia no dice que Dios va a responder a esas oraciones. Toma nota la teología de Juan. Él dice allí, verso 14, y esta es la confianza que tenemos. Él nos oye, pero dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Si leemos algunas partes del versículo y barremos algunas de las cosas que nos dice la inspiración. Pero otra vez, tenemos que estar en sintonía con la voluntad de Dios y tenemos que pedir lo que está de acuerdo a esa voluntad. Y es ahí donde Dios toma nota. No tenemos en la Escritura una licencia o un cheque en blanco para que nosotros pidamos, ¿no es cierto?, lo que se nos da la gana. No, debemos pedir que se haga la voluntad de Dios. Insisto, y ya hemos dado una serie de charlas acerca de la oración, cómo trabajamos con la oración modelo cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Así que es cierto, Dios te va a escuchar las oraciones, pero asegúrate que estás caminando con Dios. Asegúrate que lo que estás pidiendo es lo que Dios desea para tu vida. Porque de lo contrario no te olvides que el diablo también te está escuchando y sabes que a lo mejor Dios decide no darte algo y como tú no te estás sintonizado con la voluntad de Dios, puede ser que en la ranura se meta el diablo y te lo dé y tú debido a que oraste a Dios, recibes algo del diablo y terminas glorificando a Dios por la bendición del diablo.
Y acá hay que tener mucho, pero mucho cuidado y discernimiento espiritual. Asegurarnos que lo que estamos recibiendo, por el hecho de que oramos a Dios, sea de Dios y no que sea del diablo. Porque Él nunca pierde la oportunidad para desviarnos la atención de la gloria de Dios y dirigirla hacia otra cosa. Otra vez, Juan nos dice en el contexto, no améis el mundo y las cosas que están en el mundo. Así que tenemos que orar, pero asegurarnos que cuando estamos doblando las rodillas, estamos en la misma onda con la voluntad de Dios, y entonces eso nos da la garantía o la confianza que Dios está escuchándonos en todo momento. Número 1, confianza en la oración. Número 2, confianza en el perdón de Dios. Verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Qué lindo que es esto. Juan ahora, hablando a los creyentes, les escribo, y en cuanto a la oración dice, la oración por el otro. La oración por aquel. Hoy la oración no es por el otro. Hoy la oración está enfocada en por mí. La oración es pídele a Dios que te sane, que te dé plata, que te prospere y qué sé yo. Todo es, y en cuanto a la iglesia, es Señor, bendice nuestra iglesia, dale volumen a la iglesia, ayúdanos a nosotros. Y no pensamos que tenemos que orar por el mundo y la sociedad. ¿Está orando la iglesia del siglo XXI por las almas perdidas? Estamos doblando las rodillas para que, como dijo Pablo, oremos por las autoridades que no son cristianas, ¿cierto? Pero que oremos por las autoridades para que Dios pueda mover el corazón de esas personas de tal manera que podamos continuar predicando el evangelio con toda libertad. Nosotros oramos para que las autoridades, sí, Señor, bendice al presidente o al primer ministro, así tenemos mejores trabajos, nos pagan mejores sueldos y tenemos una casa más grande, más ropa, mejores coches y todo eso. Y otra vez, tenemos la excusa de la oración, pero en última instancia estamos pensando en nosotros, no en el otro. Acá Juan está diciendo que miremos a los nuestros, a los de la familia de la fe. Miremos, mira a tu lado, mira a tu hermano. Ya en el capítulo 3 nos habló del amor. Dice, y en el capítulo 3, verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Uno de los temas de la carta es el amor mutuo. Y cuando los cristianos nos amamos, si vemos a un hermano que ha caído en pecado, vamos a interceder, vamos a llevar su vida a los pies del Señor y vamos a interceder por él, porque nos dice que tenemos comunión con esa persona, compartimos con esa persona. Por lo tanto, hemos de compartir nuestro corazón y hemos de orar con aquel con quien tengo comunión, que es mi Padre y nuestro Señor Jesucristo, y vamos a interceder a ese Dios a favor de esta persona. Hoy, insisto, oramos por nosotros mismos. Cuando Jesús colgaba de la cruz, nos dice Lucas, miró a la gente y luego levantó los ojos y oró a Dios, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesucristo no pensó en los dolores de los clavos. Tenía todo el derecho de orar y decir, Señor, ¿puedes darme un poco de refrigerio? La estoy pasando mal. Tenía sed. No quiero ni imaginar los dolores que pasaba el Señor. Y podría haber sido muy egoísta en ese momento. Si una persona, yo visito a veces enfermos a los hospitales y siempre están pensando en la morfina, el tónico, ¿no es cierto?, que pueda aminorar su agonía, su dolor. El enfermo es egoísta, por naturaleza. No nos interesa lo que pasa más allá de la cama donde estamos acostados. Queremos que aminore nuestra tribulación. El Señor Jesucristo pasaba por tremendas agonías en esas horas, oscuras en las que estaba pasando, y estaba pensando en la condición espiritual de esa gente y pedía el perdón por esas personas. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, nos dice Juan,
El capítulo 7, si andamos en luz, como Él está en luz, del capítulo 1, tenemos comunión unos con otros, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de pecado, y entonces dice verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y verso 1 del capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Por qué leo esto? Bueno, porque lo que está diciendo Juan ahora es que si vemos a alguien caer en pecado, que intercedamos por él. Que vayamos a Cristo, que es el que, en fin, arregló todo el asunto con Dios para que el perdón y la reconciliación sea algo constante. Que no pensemos en nosotros, sino que mirémonos unos a otros y que nos cuidemos unos a otros. Y que cuando veamos a un hermano, ¿no es cierto?, cometer una falta, no vayamos con un garrote, que no vayamos con la Biblia y se la tiremos, ¿no es cierto?, le tiramos la teología. Somos todos expertos, doctores en teología cuando agarramos a un hermano infraganti. Agarramos un cascote y lo apedreamos. Somos bien fariseos cuando se trata de eso. Se llaman a las asambleas y muchas veces crucificamos moralmente a una persona delante de todos los miembros de la iglesia. Le hacemos pasar una vergüenza bárbara. No, tenemos que agarrar, lo primero que hay que hacer es doblar las rodillas e interceder a Dios, porque es el único que puede darle el perdón y la reconciliación. No es la humillación, el maltrato, la exposición y la pública de esa persona y de ese pecado lo que va a transformar a esa persona. En algunos casos, cuidado, vale acá la aclaración, es necesario que la iglesia intervenga. Tenemos a Pablo cuando escribe la primera carta a los Corintios diciendo, muchachos, a ver, ¿qué está pasando ahí adentro? Ahí hay que hacer algunos arreglos. Y había un señor que específicamente estaba haciendo lío y le dijeron, agarren a ese y sáquenlo de la iglesia. Eso es un asunto que contamina a toda la congregación, hay que parar con eso. Pero no quiere decir que Pablo quería destruir a esa persona y humillarla en la congregación. Lo que buscaba era la restauración. Cuando nosotros oramos en esos términos, nos garantiza el perdón de Dios. Si otra vez dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios va a restaurar, va a reconciliar a esa persona otra vez con Dios. Ahora, ¿cómo es que... la otra cosita, tengo que correr, que nos dice el apóstol San Juan, es que tenemos confianza, no solamente en el perdón de Dios, pero también confianza en el amparo de Dios. Dice el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En otras palabras, el que nació de Dios no está más habituado al pecado. Es una incoherencia decir que una persona que fue regenerada vive como un degenerado. No tiene ni pie ni cabeza. Si una persona que salió del mundo como un pecador y dice que Cristo le dio vida nueva y sigue viviendo enchastrado en el pecado, esa persona no nació de Dios. Nació de la iglesia, nació de la predicación, nació, qué sé yo, cambió de hábito a lo mejor en alguna cosa, pero no es una vida regenerada. En la Biblia hablamos del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan Juan capítulo 3 cuando relata el encuentro de Nicodemo con el Señor y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo? Eso es regeneración. Entonces Juan dice que esa persona, verso 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No existe tal cosa del cristiano carnal, el cristiano que aceptó a Cristo como Salvador y ahora vive hecho un cochino, tirado en el lodo del pecado. No, Señor, eso no concuerda con la enseñanza de las Escrituras. Juan dice, no está más habituado al pecado.
Otra vez, los llevo al capítulo 1, donde dice, el que dice, todo hemos pecado, tenemos abogado con el Padre, ya leímos esos versículos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que esta persona no practica más el pecado? ¿Cómo es que esta persona que antes de conocer a Cristo vivía practicando o estaba habituado al pecado, pero ahora, por causa de esta experiencia con el Señor, ahora no practica o no está habituado más a pecar, no encuentra el placer en el pecado? Bueno, en primer lugar dice, es una criatura nacida de Dios. El asunto no es la persona del individuo, sino la persona de Dios en su vida. Es nacido de Dios, es otra criatura distinta. Y número 2, dice en la segunda parte allí, que Dios lo guarda. ¿Lo ven eso en sus Biblias? Otra vez, yo los remito a la Biblia. Dice este hombre, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Así que tenemos una nueva naturaleza y tenemos a la naturaleza divina que nos guarda. Estamos esterilizados del pecado. Dios ha puesto un muro alrededor nuestro que nos guarda del maligno, de las tentaciones. No quiere decir que no van a existir estas cosas, pero Dios ahora es nuestro guardador, es nuestro protector. La palabra tereo acá, la palabra guardar, quiere decir que nos cerca, nos ampara el Señor. Y nos ampara, por supuesto, del maligno. Otra vez, en el capítulo 1, versículo 1, dice este hombre, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, esto os anunciamos. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿cómo respondí yo a eso que nos han pronunciado? Bueno, porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Ahora vuelvo un poquito a esos versículos. Así que tenemos entonces confianza en la protección, en el amparo de Dios. Hermano querido, no estés tan preocupado del diablo, porque tu vida está cercada. No digo que no debemos considerar las enseñanzas de la Biblia en cuanto al tema del diablo, pero no tenemos que vivir paranoicos y obsesionados con el diablo. ¿Que está ahí afuera? Sí. ¿Que anda como león rugiente dando vuelta, buscando al que está dormido? Sí, la Biblia lo dice así. Es más, la Biblia nos habla que estemos velando, que estemos atentos, pero la idea es de llevarnos a depender y a tener confianza en el amparo de Dios, porque Él es el que le va a poner los parámetros al diablo. Y si Dios te ha acercado, si Él te tiene en el hueco de su mano, el diablo no puede abrir ese puño. Tú estás metido allá adentro y dice el maligno, no te toca. Confianza, confianza en el amparo y la protección de Dios. Confía en tu Dios. Y bueno, número, a ver, ¿cuál es este? 5 o número 4. Y con esto terminamos. Confianza también en el conocimiento de Dios. Verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Es decir, estamos seguros. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí tenemos para un sermón entero, en ese versículo, es algo tremendo. Pero bueno, ¿qué nos dice este hombre? Que Dios nos dio entendimiento. En este caso, la palabra conocimiento, ¿no es cierto?, es percibir con la mente. Percibir con la mente. ¿Por qué? Otra vez, volvemos al principio de la carta, donde este hombre dice, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, eso os anunciamos. Y hubo mucha gente que también percibió y también palparon como los apóstoles, pero no creyeron. No les entró, no les cayó la ficha. Y nosotros, por ejemplo, cuando hoy entendemos las cosas de la Biblia, ¿no es cierto?, las cosas en lo tocante a la salvación y la persona de Cristo, nos preguntamos,
cómo es que momentos antes de recibir el Evangelio yo era un pecador empedernido, no quería saber nada con Dios y de golpe y porrazo cambié de opinión y empecé no solamente a creer sino a aceptar como verídico lo que me dicen las Escrituras en lo tocante al verbo de vida eterna. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué es lo que me hizo a mí entender o conocer que esa historia de Jesús es real y que estoy poniendo mi confianza en el verdadero Hijo de Dios? Bueno, dice que ese conocimiento no es un asunto solamente intelectual, sino algo que se metió adentro de nuestra naturaleza y ese conocimiento te lo ha dado Dios. No es que yo descubrí a Jesucristo. Nos dice que Dios nos descubrió a Jesucristo y cinceló a Jesucristo en nuestro corazón. Lo grabó en nuestras almas. No necesitamos que alguien nos cuente ya o nos pruebe que Jesucristo es Dios y Salvador. Estamos convencidos de eso. El Espíritu de Dios clama en nosotros, Abba Padre. Es el que nos lleva a aceptar. A veces nos preguntamos, ¿y usted cómo sabe estas cosas? Porque las sé porque es bíblico y las sé porque las siento en mi corazón. Estoy convencido por un asunto de fe. Es una explicación que no se puede plantear en palabras a veces. Simplemente lo sé. Y ese conocimiento nos los ha dado Dios. Y dice este hombre, verso 20, que es entendimiento para conocer al verdadero. Verso 20 en la tercera parte, entendimiento para conocer que Él es Dios. Número 3, verso 20 en la cuarta parte, entendimiento para conocer que es la vida eterna. Y esto nos devuelve otra vez al capítulo 1, versículo 13 de la carta. Entonces, nos preguntamos otra vez, ¿para qué nos escribe Juan? Bueno, nos escribe para que tengamos gozo, nos escribe para que tengamos prudencia y número 3, nos escribe para que tengamos certeza, para que tengamos confianza, confianza total, que Dios nos escucha, que Dios nos perdona, que Dios nos ampara, que Dios nos da el entendimiento. Y entonces sí podemos caminar por la vida cristiana en un mundo inseguro con total seguridad. Y eso es lo que hace de la vida cristiana una contradicción con las regulaciones sociales del mundo. El mundo no sabe para dónde apunta, no saben para dónde disparar, se viene todo abajo y no saben cómo sostener la estantería. Y nosotros que estamos en ese mundo donde todo se viene abajo somos la gente más segura y más confiada que puede haber. Y eso es porque tenemos nuestra confianza cimentada en lo que es nuestro Salvador, lo que es nuestro Dios y lo que Él nos promete, que es una vida que es eterna, que nadie la puede arrebatar y ni siquiera el maligno, el Dios de este mundo, puede tocarnos porque estamos amparados en nuestro Padre. Qué lindo que es eso. Ojalá que esto nos ayude a caminar entonces con esa confianza que Juan esperaba de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Padre y Guía. Gracias por darnos confianza, confianza que está basada en evidencias, no en ilusiones. Gracias porque contamos contigo, Señor. No solamente contamos hace 2000 años atrás con el sacrificio de Cristo, hoy contamos contigo. Tú prometiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Y también contamos contigo porque estás preparando lugar para el mañana, allá en tu presencia. Y todo eso, Señor, son beneficios que no merecíamos, pero lo has compartido con nosotros en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu ánimo, Señor. Ayúdanos a caminar con vidas que den gloria a tu nombre. Nos ponemos en tus manos y pedimos esto, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.